Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre sensible e innovador. Les cuento sobre él. Es fundador de Clínicas del Azúcar, una empresa social innovadora enfocada en proveer atención médica especializada a un costo accesible para pacientes con diabetes de clase media y baja en México. Es ingeniero físico industrial por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ganó experiencia práctica en salud rural, participando en importantes proyectos de salud en Boston, Tanzania y Sudáfrica. Más tarde cofundó Global Cycle Solutions, una empresa social enfocada en la generación de energía a través de dispositivos de pedales en Tanzania. Con apenas 17 años, comenzó a trabajar en proyectos solidarios en comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Esta experiencia ayudó a plantar las primeras semillas de sus últimos emprendimientos sociales y lo guió hacia la solución de los problemas de salud social. Hoy por hoy es Ashoka Fellow, Echoing Green Fellow, ganador del TR35 de MIT al innovador solidario menor de 35 años en México. Asimismo, fue nombrado Emprendedor Social Latinoamericano del Año por la Schwab Foundation durante el World Economic Forum, entre otros. Es miembro de la Sociedad de Emprendedores Públicos del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación del TEC de Monterrey. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Javier Lozano, Efecto Inspiración. Javier, gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy feliz de tenerte en el programa. Muchas gracias. Me da mucho gusto y la verdad estoy muy contento de estar aquí. No, hasta que por fin estuvimos Javier y yo intercambiando varios mensajes para poder poner una fecha, pero bueno, por una cosa y por otra se nos fue atrasando. Pero hoy ya por fin es el momento perfecto para estar aquí platicando y quiero, antes de empezar, agradecerle públicamente a Miguel Garza, porque Miguel fue quien puso tu nombre sobre la mesa. Yo a Miguel lo conozco de varios años, fuimos compañeros de comunidad y en alguna ocasión me dijo, Jessica, tienes que entrevistar a Javier, que es mi socio, que tiene una historia increíble. Le dije, a ver, cuéntame de Javier. Entonces, en cuanto me platicó, dije, no, definitivamente Javier tiene que estar. Empecé yo de intensa, Miguel, pásame su contacto, Miguel, dile, Miguel. Y me decía, Jessica, es que estamos de viaje, es que tenemos no sé qué. Entonces, hasta que por fin Javier está sentado aquí con nosotros. Así que, Miguel, gracias a ti también por haber hecho esto posible. Y nuevamente, Javier, gracias por estar hoy aquí contándonos tu historia, que sin duda es Efecto Inspiración, ya se darán cuenta por qué. Y bueno, empezamos, Javier. A mí me gusta iniciar las entrevistas yéndome un poquito para atrás en el tiempo y preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero saber un poquito cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que siempre digo que son como los que van marcando la pauta para después tomar el camino que tenemos que tomar. Así que platícanos un poquito. ¿De dónde viene Javier? ¿Cómo creció? ¿Quién es? Muy bien, claro que sí. Bueno, soy de aquí de Monterrey. Tengo 2 hermanas, un hermano, soy el más chico. Y la verdad es que, bueno, pues una infancia muy tranquila, muy bendecido, muy afortunado. Bueno, de niño siempre, ahorita platiquemos un poco más, mi sueño era ser astronauta. Entonces, todo lo que tenía que ver con la ciencia, el espacio, la robótica, me pasaba con telescopios viendo las estrellas, etcétera, y bueno, y jugando fútbol. ¡Qué padre! Ahí en el selectivo. Estudié con los maristas, okay, en el Franco, y bueno, pues realmente también muy significativo por experiencias que posterior tuve, como vivir en la Sierra Tarahumara. Entonces yo creo que la infancia la puedo ver muy influenciados también por mis papás.
en el sentido de hacer las cosas bien, estudiar y sacar buenas calificaciones, y creo que también la fe y lo social. Nada, digo, en mi casa nunca fue así de proyectos extraordinarios, sino simplemente como, pues más como una fe muy vivida y muy compartida con la gente cercana. Digo, mis papás siempre muy dispuestos a ayudar y apoyar. Entonces creo que en eso resumiría mi infancia. ¿Qué pasa después? Una vez que empiezas como a crecer y que tienes esa fe de la que hablas y esa influencia de tus padres, ¿cómo es que decides que querías estudiar? Ahorita platicábamos fuera del aire que eres físico y ahorita lo decía aquí. Y bueno, yo traigo así como muy, muy sensible esta parte de la física porque mi hijo mayor que va a entrar a carrera quiere estudiar eso. Entonces, bueno, me brillaron los ojos de saber qué más hacen los físicos. Pero quiero entender un poquito, Javier, ¿cómo eliges cuál iba a ser tu camino ya como adulto? Empezaste con todos estos temas sociales desde los 17 años que leíamos ahorita en tu semblanza. Después estudias esta carrera que dicen que es dificilísima, entonces me imagino que eres un ser con una mente muy, muy brillante. Después te vas a MIT. Platícame de esta parte de tu educación cuando empiezas ya a formarte de manera profesional. Sí, claro. Pues bueno, digo, yo quería ser astronauta y realmente soñaba con ser astronauta. Digo, todavía, ahora que Katia, la verdad es que con mucha admiración y mucho sueño de poder estar en el espacio. Pues prácticamente, digo, durante mi secundaria y preparatoria, digo, siempre la física me ha gustado mucho. Okay. De hecho, cuando estaba en la prepa, un amigo de mi hermana, Demófilo Maldonado, me dejaba tomar clases ya en la universidad. Entonces, digo, también entrenaba en el representativo de fútbol y luego en las noches tomaba clases en la UDEM ahí en carrera. Entonces, bueno, siempre muy apasionado por el tema de las físicas, la ingeniería. Y entonces ya cuando estaba terminando la prepa, pues mi sueño era irme a MIT, pues porque ahí es donde la mayoría de los astronautas salían. Entonces estaba pues todo el proceso de exámenes, etcétera, y con todo este sueño. Luego en alguna ocasión me tocó ir a un retiro ahí de la prepa y un amigo me compartía que él se iba a ir a Chiapas, era con todo lo del subcomandante Marcos, y me decía, es que voy a ir a ayudar a Chiapas, etcétera. Entonces, para mí fue como una reflexión de que pues yo quería ser como un gran científico mexicano que ayudara al país, pero realmente no conocía México, ¿no? Las principales ciudades, claro. Y pues Estados Unidos, ¿no? Como para nosotros es más accesible. Claro. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión de irme a la Sierra Tarahumara. Bueno, ahí en Chiapas yo dije, no, eso de irme a pelear y el conflicto no me gusta. Entonces me había ido de misiones a la Sierra Tarahumara y a través ahí de un hermano marista, el hermano Alejandro, me ayudó a poder irme a la Sierra Tarahumara. Entonces tenía 17 años cuando... Antes de entrar a carrera. Antes de entrar a carrera. Okay. Primero iba 6 meses, me quedé el año. Y definitivamente, bueno, una experiencia que me cambió mucho la vida. Viví solo en una comunidad perteneciente ahí también dentro de la congregación de los maristas. Y una experiencia pues que me cambió mucho la vida. Gente murió en mis brazos. Me tocó estar en medio de una tormenta de nieve, hasta tener una pistola en la cabeza por andar cruzando sembradíos de marihuana. Entonces, definitivamente, bueno, pues me sensibilizó mucho y quizá sin hacerlo tan palpable en ese momento, como que hubo 2 cosas que me dio. Lo primero es un año es espectacular y creo que yo siento que la felicidad del hombre está en dar. O sea, cuando damos, tenemos una felicidad que no podemos describir, ¿no? Y ahí es donde viene un poco nos da más felicidad el dar que el recibir. O sea, el ser humano está hecho para la caridad. Y cuando ayudamos, sobre todo con tiempo, no tanto con dinero. Es importante, pero sobre todo cuando damos nuestro tiempo. Yo me levantaba en la mañana y era a ver qué podíamos hacer por la comunidad. Entonces te genera una felicidad que no puedes describir. Y como dice Susi, mi esposa, cuando pruebas la miel, ya nada lo endulza. Entonces, cuando tienes una experiencia así tan significativa,
como que todo lo demás ya no toma sentido, o sea, te vuelves un poco adicto a el cómo puedes usar tus talentos para los demás. Y luego, por otro lado, también aprendí que para hacer el bien hay que hacerlo bien. O sea, no nada más porque uno llega a la Sierra Tarahumara y dice, es que todos los rarámuris deben de comer saludablemente, pues todos van a empezar a comer saludablemente. Entonces, ahí junto con los maristas y otras congregaciones, me tocó hacer proyectos de salud y nutrición, o de educación y nutrición. Entonces, eso fue la experiencia que... y entonces me quitó también mucho como afán corporativo de que la empresa, y la verdad es que para mí pues, se convirtió más en dónde puedo contribuir. Me gusta hacerlo muy bien, digo, quien me conoce, pues, o sea, soy muy exigente, me gustan metas grandes, pero mucho es cómo podemos contribuir. Y bueno, termino ese año, casi año y medio, ya no continué todo lo de MIT. Okay. Y pues lo más cercano a ser astronauta, pues fue ser ingeniero físico en el TEC. Entonces, bueno, por eso hago la carrera de ingeniero físico, una carrera espectacular, sabes que la disfruté muchísimo. Termino la carrera, entré a trabajar, bueno, en un par de empresas, entre ellas a Versatec o en Cuprum, como gerente de planeación y mejora continua, con todo lo de Six Sigma. Sí. Entonces, bueno, reforzando mucho lo que era innovación y mejora continua. Que puedo decir que ese es hoy mi expertise, es innovación y mejora continua. Y eventualmente pasan los años y empiezo a retomar mi sueño de irme a MIT. Y bueno, afortunadamente, luego ya apliqué a hacer la maestría, el MBA, y bueno, me gusta compartirlo, que digo, gracias a Dios y a mi abuelita, que fui aceptado en la maestría, ¿no? Y a mi abuelita porque, bueno, estudié muchísimo, presenté varias veces el GMAT para sacar el score. Y entonces, un día yo comía los martes con mi abuelita y un martes fui a comer con ella. Y ya me había enterado que a varios ya los habían invitado a la entrevista de MIT. Okay. Entonces, primero te invitan a una entrevista. No se aplican 5 o 6 mil, de esos a 800 los invitan a una entrevista y luego seleccionan a 400. Entonces ya me habían enterado que a varios de aquí de Monterrey los habían invitado a su entrevista. A mí no me habían invitado. Entonces ese martes estaba comiendo con ella, le decía, abuelita, es que estoy muy triste porque no me invitaron a la entrevista, y si no me invitan a la entrevista, pues no me van a aceptar, ¿no? Y mi abuelita acostumbraba a ir a misa de 5 a San Juditas, ahí en el centro, y me decía, no te preocupes, yo ahorita ahorita lo arreglo. Ahorita le digo a San Juditas, ¿no? Y yo, bueno, abuelita, es que esto es muy diferente, y ya, bueno, me regresé a mi oficina a trabajar, y bueno, a las 5:02 recibo un correo de MIT invitándome a la entrevista. Entonces, bueno. Entonces, San Juditas sí tuvo que ver con tu abuelita. Se tardó 2 minutos en lo que llegó mi abuelita, empezó la misa y le pidió a San Juditas. Entonces, y bueno, pues definitivamente, bueno, MIT, una universidad pues espectacular. Wow, no, me tienes aquí emocionada con esta historia, Javier, porque no es fácil encontrar un perfil como el tuyo, donde tienes tan a flor de piel toda esta parte social, toda esta parte de querer ayudar, esta parte de haber, en tus años de juventud, haber decidido irte a vivir la experiencia que viviste. Pero por otro lado, el tener ese sueño de ser astronauta y el tener ese sueño de prepararte y el tener ese sueño de ser físico y de irte a MIT, me llama la atención porque pudieran ser perfiles que a lo mejor estuvieran como divorciados. Y en tu caso, creo que es el éxito que hoy tienes, ¿no? Yo siempre me gusta mucho investigar sobre la gente que voy a entrevistar. Y cuando me puse a investigar sobre ti, te lo escribí, te dije, eres un crack. O sea, es increíble toda la contribución que has hecho, y ahorita vamos a llegar a eso, porque no me quiero saltar ni un pedacito de tu historia. Sé también, porque me dijo por ahí un pajarito, que tu mamá es diabética. No sé si tu mamá vive todavía, todavía vive, es diabética, entonces de alguna manera tú creciste con la diabetes. Pero por otro lado, te abriste a este mundo
de realidades distintas a la que tú vivías. Te fuiste de alguna manera a experimentar la pobreza extrema. Te fuiste a experimentar situaciones, como tú ya no lo platicaste, de riesgo. Y pudiste después como juntar todos tus mundos. O sea, pudiste juntar tu mundo de haber despertado esa sensibilidad, tu mundo de querer ayudar, con tu mundo de preparación, con tu mundo científico, con el mundo de la diabetes. Platícame en qué momento juntas todo esto. O sea, te vas a MIT, estudias, me imagino que una experiencia que también te debió haber cambiado la vida. Y sé también que estando allá, y eso me llena de orgullo decirlo, y quiero que toda la gente lo escuche y lo escuche muy bien, que tú terminando MIT tuviste un sinfín de propuestas para quedarte a trabajar en Estados Unidos. Propuestas económicas muy jugosas, donde tenías un gran futuro y tú dijiste, no, yo voy de regreso a México. Y mira, y eso me pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque es bien difícil encontrar eso. O sea, cada vez más, pues como que la gente se quiere ir del país, ¿no? Y si tienen esa oportunidad, y no lo criticamos, y es algo que es muy respetable, pero me llama mucho la atención que tú, teniéndolo aquí cercano, dijiste, no, yo quiero regresar a mi país y quiero ayudar y quiero contribuir. Y quiero juntar ahora sí todas estas experiencias que te digo de la diabetes, de tu mamá, de tu sensibilidad, de tu experiencia, de tus estudios. ¿Qué pasó en tu mente? O sea, ¿qué explotó? ¿Qué chip conectaste? Cuéntanos qué pasó para que tomaras la decisión de regresar y de empezar una cosa exitosísima, no tanto como negocio, sino como un emprendimiento social. Cuéntanos un poco de toda esta parte, ya hice todo un resumen. Pues mira, yo creo que si volteo hacia atrás, así como decir, bueno, ¿cómo conecta? Bueno, creo que la realidad es que pues Dios nos lleva de la mano, ¿no? Sí quizá fui descubriendo, bueno, creo mucho en Dios y lo quiero intensamente, y creo que cuando nos ponemos en manos de Dios y dejamos que Él actúe en nuestras vidas, nos sorprende, ¿no? Entonces, como a veces ahora en clínicas, ya en la parte más profesional y como empresa, pero al final les digo, bien, nuestra función es hacer las cosas bien, pero la realidad es que estamos en manos de Dios y Él nos sorprende. Entonces yo creo que Dios me fue sorprendiendo. Y a mí me gusta mucho, creemos que esta parte de fe y ciencia está como muy separada, y inclusive a mí me sorprende, MIT hay muchísima fe. O sea, y a mí me gusta mucho, estando en salud, la historia de la Clínica Mayo. Okay. La Clínica Mayo, pues, es el hospital más respetado a nivel mundial. Y la Clínica Mayo sale porque Jesús, en una visión, en un mensaje a una religiosa, le dice que en un campo de maíz, a las afueras de Rochester, construyera un hospital que iba a ser pues de clase mundial. Wow. Y lo tenía que hacer con el doctor Mayo. El doctor Mayo había sido costurero en Europa, luego estudió farmacéutica en Estados Unidos y decidió irse a Rochester porque casi no había doctores, y empezó a ser un muy buen cirujano. Era costurero y siendo muy buen cirujano. Entonces, esta religiosa va y le toca al doctor Mayo y le dice, acabo de recibir un mensaje de Jesús. Sin conocerlo. Sin conocerlo. Okay. Acabo de recibir un mensaje que tú y yo tenemos que poner un hospital. Y el doctor Mayo, sin la fe, le dice, pues está bien, junta el dinero y yo le entro. Entonces, pues las monjitas dejan de comer muchas cosas y se ponen a trabajar y se tardan 3 años en juntar el dinero, compran el terreno, empiezan la construcción y regresan con el doctor Mayo y le dicen, ya estamos listos, ¿no? Y el doctor dice, bueno, pues pensé que no iban a regresar, wow, pero adelante, ¿no? Y entonces hoy es un hospital de muchísimo prestigio y se ha hecho famoso por la innovación y además por la apertura al conocimiento. O sea, desde el primer día se descubrían procedimientos, ¿no? Como por ejemplo tener un laboratorio al lado del quirófano para poder rápidamente evaluar qué tenía la sangre y poder seguir la operación. Fue una idea que nace de la Clínica Mayo.
inmediatamente la compartían y dejaban que mucha gente, ¿no? Y bueno, ese es el prestigio tan importante que ha sido. Entonces yo creo que la verdad es que nunca lo he visto peleado. Yo creo que más bien Dios nos da talentos para hacerlos lo mejor que podamos, ir descubriendo cómo las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Y bueno, siempre la mano. Y ahorita platico un poco otra historia. Ahora, ¿cómo sale luego Clínicas del Azúcar? Bueno, estando en MIT, pues tú puedes tomar la mitad de tus clases en Harvard, y empecé a tomar muchas de mis clases en la Escuela de Salud Pública, un poco porque en la Tarahumara los doctores van cada 2 meses. Okay. Entonces, cuando una persona se enferma, tiene 2 opciones: o camina 8 horas al pueblo más cercano de Quirilo, San Juanito, o espera al doctor. Entonces, mucha gente muere no tanto porque estaba complicado, sino porque se siente mal, no quiere caminar, déjame esperar al doctor, y para cuando llega el doctor ya está complicada la persona o ya se murió. Entonces mi idea, siendo pues físico matemático, era pues hacer, estos dos, hace más de 10 años, apenas acaba de salir el iPhone, mi idea era, bueno, ¿por qué no hacer un kiosco donde la gente pueda poner sus síntomas y usando modelaciones o algoritmos matemáticos, se le puede dar una recomendación a la persona de si debería caminar las 8 horas o esperar al doctor? Entonces, un poco con esa idea y de hobby, empecé a tomar muchas de mis clases en la Escuela de Salud Pública. Entre ellas, empecé con el secretario de Salud de Tanzania en cómo usar tecnología para diagnosticar pie diabético en las islas de Pemba y Zanzíbar. Posteriormente, me invita a un grupo de hospitales en Boston para ver cómo la tecnología le ayuda a pacientes con diabetes. Luego, con una empresa en Sudáfrica, hago un proyecto de cómo la tecnología ayuda en el manejo de crónicos, etcétera. ¿Todo esto mientras estudiabas en MIT? Todo esto mientras estudiaba en MIT. Y entonces de ahí, bueno, por un lado, Fernanda Zorrilla, que también estuvo parte encargada en Tarahumara, tiene una situación personal familiar importante. Un novio de ella muere de cáncer, y entonces me decía, oye, es que, o sea, tú estás en el hospital, a ti como familiar no te toman en cuenta, o sea, como que es el paciente y la familia no, y entonces le decía, oye, como necesitamos hacer algo también en este tema, ¿no? Y bueno, ahorita platicaré luego, se integra Fernanda y también luego cómo se integra Miguel. Y entonces, bueno, empecé a hacerme un experto en temas de diabetes, y eso es lo que hace que le marque a mi mamá y preguntarle de su diabetes. Aunque mi mamá siempre, bueno, inclusive ahorita trabaja con nosotros, a veces es fenomenal, y me dice, ay, Javier, me encantaría que dijeran que es por tu mamá que te enseñó los valores, la inteligencia, la disciplina, no por mi diabetes, pero bueno. Entonces, bueno, platico con ella, simplemente como una pregunta de, oye, mamá, platícame de tu diabetes, y bueno, de sorpresa, digo, teniendo seguro gastos médicos mayores, etcétera, la sorpresa es que me dice, ya estoy exhausta, o sea, voy con el doctor, me dice una cosa, voy, ella había tenido cáncer también, voy con el oncólogo y me dice que por qué me están dando ese medicamento, regreso con el doctor, me dice que no, que el oncólogo no se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. También algo que sucede es que, le decía la doctora, es que tienes que hacer dieta, si no cambias tus hábitos, te vas a complicar. Y entonces mi mamá intentaba hacer una dieta, como el 95% de las personas fracasamos en los primeros intentos. Entonces regresaba y la culpabilizaba, es que es tu culpa, entonces por tu culpa te vas a complicar. Y luego también me compartía mi mamá, me dice, tú te sientes en una mesa y todo el mundo te juzga, o sea, el primer bocado que estás comiendo algo de azúcar, ¿y tú por qué estás comiendo eso? Tienes diabetes, pero todos sí pueden comer el pastel, y bueno, sin entender todos como familia que pues lo que quieres es el azúcar. Entonces eventualmente me dijo, ya estoy cansada, ya no quiero hacer nada. Entonces fue para mí como dentro de este proceso así un shock. Y entonces un poco decía, bueno, a mí me encanta el retail, me encanta todo lo que es bajo costo, tecnología, o sea, McDonald's me fascina. Entonces yo decía, ¿por qué no existe el McDonald's de la atención en diabetes? O sea, ¿por qué es tan complejo atenderse la diabetes? Y en una ocasión fue Bill Gates ahí en MIT y nos decía, no seamos tontos, no hay mejor hamburguesa por $1 que la de McDonald's. Entonces McDonald's, la realidad es que
Cuando tú estás en otro país, dices, algo es que conozco y sabe exactamente igual. Si estás en el aeropuerto, dices, rápido, una McDonald's. Y si eres estudiante, emprendedor, dices una McDonald's porque es lo que me alcanza. Entonces, la verdad es que McDonald's, o sea, hay puntos específicos, digo, quitando el refresco y lo grasoso de las papas, pero en sí el modelo que desarrolló, pues hace que un muchachito de 16 años pueda hacer unas papas a la francesa perfectas, ¿no? Entonces, es toda la tecnología que utiliza. Entonces, de ahí sale la idea de cómo hacer el McDonald's de la atención en diabetes, paradójicamente. Y bueno, tuve la fortuna de que estando allá, el rector de la Escuela de Salud Pública fue el doctor Julio Frenk, que fue secretario de Salud en el sexenio de Fox. Me ayudó muchísimo, ahí nos veíamos en las fiestas de los mexicanos y me ayudó mucho a ir terminando de afinar el modelo. Y también tuve la fortuna que el profesor Clayton Christensen, que falleció hace poco, gurú de la innovación, también me ayudara mucho en cómo innovar dentro del sector salud. Okay. Perdón. Y bueno, ya cuando, entonces todo el segundo año fue como terminar de hacer el modelo. También mi ex jefe, Raimundo Garza, me ayudó muchísimo. De hecho, fue de los primeros que me ayudó con una inversión para arrancar. Entonces, bueno, entre Fernanda, Raimundo y yo terminamos afinar todo el modelo, cómo funcionaría, etcétera, ¿no? Y bueno, termino la maestría. Tenía un par de ofertas y una deuda importante de la maestría. Y creo que, bueno, sucedieron dos cosas importantes. Primero, fui con Julio y le dije, oye, Julio, pues, ¿qué hago? Me regreso a México, me quedo aquí. Y me dijo, mira, Javier, si no te regresas, it's a shame. O sea, tienes un proyecto que puede cambiar una situación muy importante en México. Entonces me dijo, te tienes que regresar. Y luego me tocó que Clayton nos dio, él era profesor de Harvard, pero ese año nos dio una clase en MIT de innovación. Y la última clase, bueno, yo estaba muy confundido, preguntándole a mucha gente, no sabía qué hacer. Y ese día terminó su clase y dijo, bueno, como profesor de Harvard, pues les puedo decir lo que quiera. Digo, si algo puedo hacer es decirles lo que quiera y pues ustedes lo tienen que escuchar, ¿no? Entonces terminó diciendo, dijo, voy a quitarlo de innovación y les voy a decir 3 cosas importantes. Y lo primero que nos decía era que, bueno, él decía, es más fácil ser 100% honesto que 99%. O sea, dice, entonces nos decía, a veces cuando creemos en algo, él, por ejemplo, era mormón y siempre se había comprometido a no trabajar o hacer algo los domingos. Y en alguna ocasión nos platicaba que se iba a ir tenían la final de básquetbol y el profesor, el entrenador le dijo, por favor, tienes que jugar el domingo. Y entonces dijo, bueno, está bien. Y se sentía muy inquieto y eventualmente dijo, no puedo jugar la final. Yo prometí que... Y entonces nos decía, bueno, ¿qué pasa si hubiera dicho que sí? A la siguiente, pues el entrenador hubiera dicho, ándale otra vez. Ya claro, lo hiciste una vez. Sí. Entonces nos decía, hay que ser, o sea, es importante ni una sola vez. La segunda nos decía que él, conforme él se graduó de Oxford y de Harvard, y decía, conforme voy viendo que va regresando... O sea, los 5 años de reunión, de 10, de 15, dijo, hay un patrón de los que los que siguen regresando y están felices, y es que siguen con su familia. Entonces nos decía, a veces la inversión que hacemos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, pues pareciera que no vale al principio porque es más tu carrera profesional, pero sí, eventualmente es lo que va a valer. Entonces nos recomendaba mucho esa, inviértele a tu familia. Y el tercero, que fue la que, a lo que voy, dice que cuando él terminó en Oxford, no sabía qué hacer y preguntándole a todo mundo y eventualmente dijo, a ver, pues lo mejor es arrodillarse y decirle a Dios dónde me necesitas, ¿no? Wow. Me dejó muy marcado. Hasta estaba un amigo japonés, budista, y me dice, estoy impactado. Entonces regresé al departamento y a Susi, mi esposa, le dije, creo que le estamos preguntando a todo mundo qué hacer y creo que lo que tenemos que hacer es pues arrodillarnos y donde Dios nos necesite. Y ya, de ahí empezó a tomar todo mucho sentido, como que todo se iba acomodando y eventualmente a tomar la decisión de nos regresamos. También a mí me entusiasmaba mucho que nuestros hijos tuvieran cerca a sus abuelos. ¿Tenías hijos ahí todavía o no? Ahí todavía no. Ahí todavía no. Okay. Pero sí decíamos que como que el hecho de regresar, disfrutar a nuestros papás
sus años que les queden y que eventualmente nuestros hijos crezcan cerca de los abuelitos. Y bueno, por esa, y haciendo un paréntesis, la verdad es que yo siento que a veces hacemos un poco de romanticismo en Estados Unidos. Uh-huh. Y sí es una vida ordenada, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, para mí México es espectacual. ¡Ay, eres de los míos! ¡Eres de los míos! Es que creo que el tema de fe, familia, esta parte de caridad, o sea, yo por ejemplo veo a veces en Estados Unidos tan ávidos de ayudar, pues no hay pobreza, ¿a quién ayudas? Claro. Entonces nosotros tenemos, y ahorita podemos profundizar más, pero, entonces bueno, eso fue lo que nos hizo regresar, y bueno, en 2010 empezamos la primera clínica. Hoy pues somos los proveedores más grandes de diabetes en el país. Tenemos 33 clínicas en 15 estados. Wow. Somos ya casi 600 colaboradores. Y bueno, pues de nuevo, ahorita nuestro objetivo es lograr 200 clínicas y luego empezar también a expandirnos en otros países. Y bueno, eventualmente hablando también de Miguel, entonces bueno, comencé con Fernanda. El papá de Miguel fue de los primeros inversionistas ángeles, muy experto en el tema de retail. Su papá manejó mueblerías, me ayudó muchísimo. Y eventualmente me dice, oye, puedes platicar con mi hijo, está por casarse, su esposa tiene diabetes, y entonces platiqué con Miguel. Él venía de Wharton, estaba en México en consultoría, y me dijo, Miguel, oye, no importa que me pagues menos, me quiero venir contigo, y en lugar de ayudarle a restaurantes a crecer, te ayudo a ti a crecer. Entonces, muy afortunado de que Miguel se uniera, y bueno, pues él lleva toda la expansión, primero llevó toda la parte de finanzas y luego llevó toda la parte de expansión. Entonces, bueno, wow. muy afortunado, junto con el resto del equipo, pues muy afortunado de Qué increíble historia, Javier. Hay muchas cosas que me brincan en la cabeza, pero creo que la principal es cómo te aferraste a encontrar tu misión de vida de alguna manera, y te aferraste de la mano de Dios, y te tomaste de su mano y seguiste las señales que siempre nos pone, porque yo siempre digo que Dios nos habla mediante señales, ¿no? Nos va diciendo con mensajes por ahí ocultos, y a veces no tan ocultos, a veces muy evidentes, hacia dónde debemos de ir. Y el hecho de cómo se dieron las cosas y cómo me estás tú platicando tu historia, lo veo como muy claro, ¿no? Me llama también mucho la atención la parte, otra vez, de cómo juntas todo lo que viviste para poder hacer esta explosión que es Clínicas del Azúcar. Me encanta que dices, y te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa, que no está peleada la fe con la ciencia. Me encanta que lo hayas puesto, porque a veces podemos tener esa idea errónea. Y yo quisiera saber, y quisiera entender, y quisiera que nos platicaras, para la gente que no está tan inmersa en este tema de la diabetes y en este tema de lo que haces, y cómo es un emprendimiento social. Platícanos brevemente, para ahorita retomar tu vida y tu historia, que es lo principal, pero platícanos brevemente qué es hacer un emprendimiento social, qué es tener una empresa con impacto social, y cuál es el modelo de Clínicas del Azúcar. O sea, cuál ha sido como, pues, ese secreto, si se puede saber, para que seas el McDonald's de la diabetes. ¿Cómo lo has logrado? Claro. Pues, bueno, puedo decir que Clínicas del Azúcar le ha dado 2 regalos al mundo. El primero es, creamos a nivel mundial el primer modelo retail en diabetes. O sea, en lugar de tú ir a un centro médico con un doctor, luego buscas a un oftalmólogo, luego buscas al nutriólogo, luego vas al laboratorio, y pues nuestras clínicas están al lado de supermercados. Entonces lo hicimos como muy, muy conveniente. Cuando entras a una clínica, tenemos... son los consultorios, es como una línea de assemblaje. Entonces vas pasando 10 minutos por cada estación. Ok. ¿Hay algún doctor ahí? Tenemos doctores, nutriólogos, psicólogos, educadores en diabetes. Okay. Entonces lo que te hubiera tomado, o sea, una visita con nosotros equivale a 5 o 6 consultas. Entonces lo que te hubiera tomado
y haber ido a 6 lugares, transportarte a 6 lugares, pagar 6 lugares, pues con nosotros te ahorras más del 80% en tiempo, en transporte y en costo. O sea, entonces, uno es lograr que todo estuviera, y fue un reto enorme lograr poner todo en un solo lugar y hacerlo, pues así como ir al supermercado. ¿No? Y la segunda tema muy importante fuimos los primeros a nivel mundial en proponer un modelo de suscripción en salud, que hoy ya es el benchmark. Tanto nuestra clínica, ya nadie en México habla de una clínica diferente. O sea, todo el mundo cuando dice una clínica en diabetes es prácticamente el modelo de clínicas del azúcar. Y el modelo de suscripción. Y lo hicimos porque cuando platicábamos con mucha gente, sobre todo, nosotros siendo el McDonald's de la atención en diabetes, decíamos, tiene que funcionar para todos los niveles socioeconómicos. Claro. O sea, debe ser una clínica de primerísima calidad, como cualquier persona llega a McDonald's porque es de calidad. Y para otros es acceso, es la hamburguesa que me alcanza. Entonces nosotros veíamos que debería ser calidad, conveniencia y accesibilidad. Entonces cuando platicamos con pacientes de menores ingresos, nos decía que les da mucho miedo ir a la atención privada porque nunca sabes cuánto te va a costar. De repente pueden ser 300 pesos, de repente 1,000 pesos, de repente 1,500. Entonces tomamos la decisión de que teníamos que dar certidumbre. Entonces, es decir, son 500 pesos mensuales y siempre son 500 pesos mensuales. Nosotros tomamos el riesgo. Si tenemos que darte más atenciones, nosotros asumimos ese costo y ese riesgo. Entonces, estamos muy alineados porque nuestro objetivo es que te funcione muy bien al menor costo posible. Y ya saben cuánto van, van todo. O sea, cuánto van a pagar, qué va a suceder. Es ilimitado. Okay. Tú pagas 500 pesos mensuales y es ilimitado. Okay. Y entonces, pues eso también hizo que hoy el 77% de nuestros pacientes nos comparten que es la primera vez que acceden a un servicio privado. Y es muy importante, y esto lo digo porque yo separo la atención especializada en diabetes de la de un médico o un primer contacto. Cuando tú te atiendes tu diabetes en medicina general, la probabilidad de tener complicaciones se va hasta el 60%. Cuando te atiendes con un doctor o un grupo especializado, o sea, una nutrióloga, un nutriólogo que sabe de diabetes, porque no es lo mismo bajar de peso a bajar de glucosa. Cuando tienes laboratorios especializados como una hemoglobina glucosilada, tú que tienes diagnósticos de ojos, de pies, de riñones, etcétera, tu probabilidad es del 4%. O sea, prácticamente si tienes dinero no te complicas y si no tienes dinero te complicas. Y esa es la injusticia que queríamos resolver en el país, es que todos deberían de tener acceso a una atención especializada. Entonces nos da mucho orgullo tanto que hoy nuestro modelo se ha replicado. En México nos han copiado 10, 12 clínicas a nivel mundial. También nos han replicado y hoy el modelo de suscripción pues, ya también es un estándar. Ya todo el mundo piensa en una suscripción para para nutrición, una suscripción. ¿Y es autosustentable? Sí. Y bueno, la segunda pregunta de qué es una empresa social, ¿no? Y a veces me dicen, oye, pero es que tú eres, ¿por qué dices que eres empresa social? Pues eres empresa y en mi experiencia he hecho los dos. También me tocó hacer un proyecto junto con la UDEM, social, muy, muy grande. Llevamos a mucha gente a la Tarahumara. Entonces, para mí, uno no decide si quiere hacer una fundación o quiere hacer una empresa. Eso lo dice la capacidad de pago que tiene la persona. Entonces, si tú, vamos a decir que si lo que le llaman el willingness to pay, o sea, si por lo que tú quieres hacer la persona está dispuesta a pagar X cantidad y tu costo de dar ese servicio está abajo de ese precio que están dispuestos a pagar, pues tú puedes ser una empresa. Tienes un margen, y tienes una utilidad, entonces tú puedes ser una empresa. Si el costo está por encima de lo que la persona está dispuesta a pagar, entonces tienes que subsidiar el costo y por lo tanto eres una fundación o una ONG. ¿Y qué tanto subsidias? Pues depende de qué tanto puedes recuperar de tu mismo cliente o paciente. Entonces, cuando nosotros diseñamos el modelo, entendimos mucho cuánto la gente podía pagar. Y luego, así como una película de Apolo 13, hablando del espacio,
que cuando están de que no tienen oxígeno, ponen un chorro de materiales y dicen, a ver, esto es lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que nosotros hicimos fue, a ver, esto es lo que la gente puede pagar, ¿qué podemos hacer? Y partimos de un concepto de qué podíamos dar que tuviera muchísimo impacto en el control del paciente, pero pues pagando un 20-25%. Y logramos hacer un modelo que nuestro costo estaba por debajo, pero poco. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Buscar inversionistas que estuvieran dispuestos a decir, bueno, vamos a hacer el bien, pero puedo sacrificar retorno. O sea, si tú, entre precio y costo, si es muy amplio, pues es una empresa normal y puedes agarrar inversionistas normales. Entonces tuvimos que buscar inversionistas más especiales que dijeran, a mí me encanta hacer el bien, y puedo sacrificar retorno. Entonces fueron un par de aquí de Monterrey, sobre todo en Estados Unidos, ya era más sofisticado hace 10 años, ahorita ya empieza a ser mucho más común aquí en México, pero en Estados Unidos sí había inversionistas que decían, mira, a mí me dan normalmente el 20, tú como que me des un 5, y tomo el riesgo, pero también todo el bien que vamos a hacer. Entonces, nuestros accionistas en mayor medida son fundaciones, o sea, mismas fundaciones que decían, bueno, yo doy el dinero a la filantropía, no tengo ningún retorno, entonces te lo doy, tengo acciones de la empresa y luego la puedo recuperar y sigo haciendo el bien. Entonces muchos de nuestros accionistas son fundaciones y entonces eso pudimos alinear muy bien, o lo que se conoce como fondos de inversión de impacto, que son fondos que tienen esto de que puedo hacer un sacrificio en el tiempo o en el retorno siempre y cuando todas mis inversiones tengan un impacto social. Entonces lo que permitió son dos cosas. Uno es que, por ejemplo, hemos podido mantener el precio, o sea, realmente lograr crear la economía a escala. O sea, sí perdimos mucho dinero, mucho tiempo, hasta que logramos la economía a escala y nunca le movimos al precio para que pudiéramos generar ese acceso. Y por otro lado, un inversionista tradicional, pues diría, yo quiero en 5, 6 años o 7 años mi retorno, y los que nosotros tenemos dijeron, yo me puedo esperar 15 años, o sea, mientras sigas haciendo el bien, no tengo ningún problema y después ya cuando puedas me lo regresas, ¿no? Entonces, ese fue el concepto de nuestra parte. Buscamos ser financieramente sostenibles, o sea, ser, digamos que ser saludables, pero todo nuestro tema de conversación es cómo logramos impactar a más pacientes y sobre todo a los pacientes que menos tienen, ¿no? Y por poner un ejemplo, Fernanda, que lleva la parte comercial, siempre ha sido un contrapeso importante. Yo a veces sí digo, por ejemplo, la inflación, la crisis, y hay que subir precios. Y es Fernanda quien dice, oye, pues es que al momento de subir precios, los primeros que afecta son los que menos tienen. Entonces, exactamente. Entonces siempre regresamos a decir, no, a ver, tenemos que encontrar otras maneras de cómo poder. Entonces ponemos mucho en consideración a que cuando tomamos decisiones es cómo afectemos lo menos posible, sobre todo por ejemplo, también hay veces que me dicen, es que, o sea, servicios premium, la gente que tiene mucho más que pagar, y normalmente así se hacen los negocios, ¿no? Te hago un servicio muy premium, pero a mí un poco siempre me incomoda porque digo, volvemos a la desigualdad y a la injusticia, es quien tiene más dinero, entonces lo atiendes muy bien, y yo digo, no, es que tenemos que atender muy bien a todos. Claro. O sea, quien se para en nuestras clínicas el día de hoy, no hay una sola diferenciación. Todo se busca atender la misma velocidad, con la misma calidad, entonces esa es parte de lo que estamos en la toma de decisiones. No, y ahorita que te escucho, me regreso a tus 17 años cuando estabas en la Sierra Tarahumara, que me dijiste que es el tema de ayudar es de alguna manera adictivo, ¿no? Que es algo que da demasiada satisfacción. Y lo ligo con tu vida ahorita y con lo que haces y con esto que nos platicas y con esta congruencia de la que hablas de querer igualdad para todos y de querer las mismas oportunidades para todos. ¿Qué ha significado para ti haberlo logrado, Javier? O sea, ¿qué ha significado mantenerte firme? Porque me quiero imaginar que ha sido un camino difícil. Tú ahorita nos decías que al principio perdías mucho dinero,
Me quiero imaginar que fue un camino donde tuviste que estar picando piedra. ¿Qué ha significado hoy, ya varios años después, con una empresa social consolidada, habiendo tomado la decisión correcta? Hoy lo puedes ver, creo que fue la decisión correcta haberte regresado a tu país, impactar de esa manera, hacer tanto bien, mover la aguja en un tema tan importante de salud pública en nuestro país como es la diabetes. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué se siente el poder decir, estoy caminando esa vida que el de arriba me fue mandando las señales? Cuéntanos un poco de esa parte. Pues mira, digo, muy buena pregunta. Creo que también, digo, en mi vida ha sido ir reflexionando. Soy muy diferente de cómo era inclusive hace 10 años. Yo creo que hace 10 años iba descubriendo este sentido por la ciencia y lo social. Hoy, y bueno, me gustaba mucho, ¿no? Y soñaba con impactar millones de personas. Creo que como vamos soñando muchos de nosotros cuando somos saliendo de la universidad, ¿no? Creo que hoy hoy lo pienso distinto. Hoy pienso que todo es valioso. O sea, es tan valioso lo que hacemos en Clínicas del Azúcar como la mamá que está cuidando a su hijo enfermo. O sea, al equipo les digo mucho, ya no es un tema de números, sino de la disposición de nuestro, pues de nuestro corazón a servir. O sea, si le intentamos, lo hacemos y nos esforzamos y llegamos a 100, fabuloso. Si llegamos a 1000, fabuloso. Si llegamos a 1, fabuloso. O sea, pero está más en la disposición que tiene uno de hacer las cosas bien y esforzarse. Ahora, se escucha muy bonita la historia de Clínicas, pero sí, está tremendo y sufrimos y lloramos. También al equipo le comparto y les digo, Jesús fue muy claro. O sea, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. O sea, nunca dijo, no, mira, todo va a ser color de rosa. Sí la pasamos a veces con muchísimas dificultades. Varias veces estamos a punto de quedarnos sin dinero. Pero la verdad es que un poco emocionados, pasamos esas dificultades, pero vamos viendo primero cómo Dios nos tiene en su mano y cómo todo va tomando sentido. Y digo, aquí también platico una anécdota. Cuando venía regresando de Boston, de la maestría, me acuerdo, me subí al avión con Susi y estar viendo la ventanilla y había estado en consultoría un tiempo, me tocó viajar también mucho. Y estaba pensando, viendo así un poco al aeropuerto y decía, pues yo creo que ha de ser de mis últimos viajes, porque pues voy a hacer una clínica, digo, emprendedor, una clínica en no sé qué municipio, o sea, no tengo ni por qué subirme un avión, ¿no? Entonces me acuerdo, yo tengo bien marcado que dije, yo creo que este es de mis últimos aviones que me voy a subir, en un buen tiempo. Y mi sorpresa es que no pasa un año y medio que me invitan de consejero del Foro Económico Mundial, y entonces había que ir a la reunión de consejo en Dubái, había que ir a Davos, todas las reuniones del Foro Económico en Salud, estuve en los consejos del futuro de la salud, del futuro de Behavioral Science. Entonces de repente me tocaba, o sea, 2 veces al mes, 3 veces al mes estar, y bueno, luego todos mis inversionistas, o la mayoría en Estados Unidos, entonces a la reunión de directores generales en Nueva York y a la reunión de directores en Filadelfia. Entonces de repente estaba tomando 3, 4 aviones a Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, y al final le decía a Dios, es que cómo, o sea, pudiera parecer imposible, o sea, y luego me decía mi esposa que mucha gente justo le decía, es que la gente me dice, pero ¿por qué Javier está en Europa si tiene una clínica aquí en Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, creo que digo, hoy he cambiado en el punto de decir, creo que la vida o sea, a veces queremos planear todo. Antes era, no, que tengo que tener muy claro. Hoy creo que ha sido muy distinto. O sea, hoy hay que hacer las cosas muy bien. O sea, cada vez busco cómo hacerlas mejor. En Clínicas del Azúcar usamos de la más alta tecnología, usamos inteligencia artificial, lo más sofisticado, o sea, usamos todo nuestro talento en tecnología, en procesos, en innovación, en finanzas,
para hacer que cada vez cueste menos, para saber que cada vez llegue a más personas. O sea, no escatimamos el hacerlo bien y dejamos que Dios nos sorprenda. Entonces eso nos ha dado mucha tranquilidad. Entonces, un poco cambiando a que el decir, bueno, la alegría de ver atrás, no nos enaltecemos como decir, sino simplemente como equipo yo personalmente con mi familia nos alegramos del esfuerzo que hacemos, de cómo las cosas han resultado, le dejamos a Dios su parte, y más bien la pregunta es, y lo que Dios nos quiera tener aquí, o no, si nos da una siguiente misión, o sea, como nosotros puestos. Y bueno, pues el fin final, yo creo que como muchos de nosotros, pues es ojalá que algún día podamos llegar al cielo y que nos digan que hicimos buen trabajo. Wow, Javier, no, es que te digo que te escucho y me llena de mucha emoción. O sea, tengo así aquí el nudo en la garganta con todo lo que estás diciendo y no tengo a nadie cercano con diabetes, pero sí tengo cercano en mi corazón lo que es tener la oportunidad de hacer algo por los demás. Y esa parte es la que me llena de emoción porque tú has decidido multiplicar el poder hacer algo por los demás. Si bien decías, lo hacemos desde nuestro corazón y si llegamos a 1, a 100 o a 1000, no importa. Tu modelo y tu manera de hacer bien el bien, como lo decías al principio, te ha dado los frutos indicados. Me gusta mucho que pongas sobre la mesa que ha sido difícil porque definitivamente tú ahorita usabas esa frase de que a veces romantizamos Estados Unidos. Creo que también romantizamos estas historias de los empresarios y de los empresarios sociales y de los que estudian en universidades de primer nivel como es tu caso, y el que vengas aquí y nos digas estuvimos a punto de perder todo, estuvimos a punto de decir ya no, pero el tener claro como el objetivo final que te haya mantenido, eso se me hace la cereza del pastel. Eso es lo que creo que es la verdadera esencia de un emprendedor y la verdadera esencia de una persona que está tan acompañado por Dios como es tu caso. Tú al principio hablabas de que Dios nos daba talentos también a todos. Y yo quisiera preguntarte, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos hacer que esos talentos que todos tenemos, cada quien diferente, cada quien en diferentes ramas, cómo los podemos poner al servicio de los demás? O sea, ¿cómo quitarte esa parte de pensar en el yo para pensar en el nosotros? ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, tú dejaste de pensar en Javier al rechazar todas estas ofertas para pensar en tu familia, en esos hijos que todavía no tenías, que querías que convivieran con sus abuelos, para pensar en todas estas personas que no tenían el acceso a la salud. ¿Cómo se le hace para poner esos talentos al servicio de los demás, quitando el yo por el nosotros? Pues mira, yo creo que definitivamente es un proceso, o sea, es como un músculo que hay que empezar poco a poco. En mi experiencia, ahora, digo, creo en Dios y mi mamá me platica que fue un embarazo muy difícil el mío, Okay. El cuarto cesárea, y eventualmente era muy complicado. El doctor le decía, o sea, aborta, porque, o sea, vas a morir, va a explotar tu matriz y entonces eventualmente, pues bueno, mi papá y ella decidieron que es una decisión que Dios tenía que tomar y bueno, pues y aquí estás. Y eventualmente, bueno, si lo recuerdo bien, me dice que era 11 de diciembre, llegó el doctor y le dijo, ya no aguantas, mañana te opero. Entonces que mi mamá le dice a mi papá, arráncate a la basílica, pídele mucho a la Virgen que le dé un mes más. Llega el día 12 de diciembre, la checa y dice, bueno, aguantas un día más. Y así se fue. Y eventualmente el 11 de enero le dice, ya no aguantas, te opero. Entonces nací el 12 de enero. Wow. Entonces, exactamente un mes. Entonces, bueno, creo que pues tengo un cariño y un amor muy especial a la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que, digo,
o sea, yo no sé hacerlo sin Dios. Digo, cada quien tiene sus métodos. La verdad es que yo lo sé hacer con una fe. Entonces, creo que Dios nos pone siempre pone en tu corazón. O sea, tú ves una persona y de repente sientes una emoción. El problema es que cuando dices, ay, déjame ayudar a esta persona, inmediatamente llega el demonio y te trata de poner un sentimiento contrario. Entonces yo lo que recomiendo es que siempre cuando sintamos una emoción, que la hagamos. Hoy tengo ganas de llevar a la señora que va ahí, que lo demos. Porque a veces le damos 10 pesos y luego decimos, es que a ver si no, es que la voy a echar a perder. O sea, empezamos si sentí ganas de darle 10 pesos, dale 10 pesos. A nosotros nos dan muchas cosas sin merecerlas y no las cuestionamos. A veces nos dan un bono en la empresa y no decimos, no, me vas a echar a perder, no. Entonces creo que Dios va poniendo esa emoción y cuando como que haces una primera acción y te gusta y luego haces la segunda y luego haces la tercera y entonces eventualmente vas descubriendo ese gusto. Yo creo que hay dos cosas que nos hacen tremendamente felices a los seres humanos. Número uno es el dar, ¿no? Es el ayudar. Y dos, el ir creciendo en virtudes, porque nos hace sentir que cada vez somos mejores. Entonces, si me propongo una virtud y cada vez soy más paciente, o cada vez soy más comprensivo, o cada vez soy más cariñoso, entonces nos va generando un sentimiento de que somos mejores personas. Entonces, para mí esas dos claves son como lo que lleva a una felicidad. Y entonces ahí es donde dices, oye, pero la cantidad de personas que impacté no importa, o sea, nadie al final de la vida es más feliz o menos feliz porque fueron más, sino las oportunidades que tuvimos, que tanto las aprovechamos para ser mejores y para ayudar. Ahora, con esto no quiero decir que todo salga correctamente. O sea, a mí me ha tocado que llega alguien a la casa y, oye, no, ahorita no, y sale y luego con mi esposa digo, híjole, es que, o sea, me tocó que yo estaba a punto de quedarme sin dinero y buscando un financiamiento rápido y hablando con gente y por favor, me urge, lo necesito mucho y en eso, pasa un par de días y me dicen, sí, te lo probamos y sentí una felicidad. Y luego llega una persona y me dice, oye, es que ando bien apurado, no me prestas 100 pesos, híjole, te lo debo, ahorita no. Y me fui. Iba con mi esposa y le digo, híjole, qué desgraciado. O sea, yo rogando por varios millones y buscando que alguien me rescatara y cómo fui tan. Entonces, digo, también con esto que si no es blanco y negro. O sea, las personas nunca es de que, no, es que ya somos. No, todos los días tenemos oportunidades. A veces somos egoístas, a veces nos cuesta. Yo creo que nada más estar atento a esas emociones de poder ayudar, y dos, que cuando, no sé por qué, pero cuando empiezas a ayudar, no sé si es Dios te prueba, el demonio te tienta, todo se te viene encima, o sea, cuenta que todo sale mal. Entonces, a manera como de decir, pues no sé, decir, oye, realmente ya empiezo a convencer mi ser perseverante. Entonces también muchas veces ahí es donde decaemos rápido, queremos hacer un bien, y luego nos empiezan a entrar dudas, o dificultades, y entonces abandonamos. Entonces yo digo nomás, responder a las emociones y ser perseverante y dejar que Dios haga lo demás y bueno, esa sería la fórmula. Y me quiero quedar con eso, responder a las emociones y ser perseverante. Javier, ha sido un privilegio enorme tenerte hoy en cabina. Eres un ser humano que inspira. Eres una persona con la que el tiempo se pasa de volada, donde uno quiere seguir aprendiendo de ti, donde uno quiere contagiarse de tu sonrisa, donde quiere contagiarse de todo esto que haces, de hacer bien el bien. Yo de verdad te aplaudo, te felicito. No te sueltes de la mano de Dios, no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque realmente nuestro país necesita gente así como tú, que haga el bien, que quiera hacer una diferencia, que sean agentes de cambio.
y que sean como eres tú, efecto inspiración. Así que de verdad, gracias por haber estado hoy en el programa. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todas las personas que me acompañan y les pido que después de escuchar una serie de palabras que yo les doy, me den la primera palabra que venga a su mente. ¿Estás listo? Muy bien. Empezamos. Diabetes. Enfermedad. Dios. Soporte. Cambio. Difícil. Salud. Paz. Impacto. Emoción. Efecto inspiración. Alegría. Gracias, Javier. Él es este crack, ¿verdad que no me equivoqué? ¿Verdad que sí es un crack? No, hombre. Él es este hombre que está haciendo esta gran diferencia. Gracias, de verdad, Javier. No sé si hay algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando, dónde te encontramos, dónde encontramos a Clínicas del Azúcar, algún cierre que nos quieras dar. Claro, bueno, de clínicas yo diría, primero, si tienen algún familiar cercano con diabetes, importantísimo, es muy importante, o sea, si se cuidan a tiempo, viven perfectamente, entonces, bueno, siempre es muy importante, y nos pueden encontrar en redes sociales o, bueno, en nuestra página web, y creo, bueno, yo también agradecerte y felicitarte, la realidad es que, cuando viniendo para acá me ponía a pensar un poco así como que en la trayectoria y la vez que vas viendo cómo cada persona, o sea, hubo tantas personas que han influido para estar o han inspirado para estar en donde estoy. Hace poco estuve antes de la pandemia en Brasil y me tocó que estaba en una cena y al lado mío estaba una persona que se llama Rodrigo Bayo. Y volteé y le dije, Rodrigo, yo te usaba de ejemplo. O sea, yo te ponía en un slide en Tarahumara de cómo este chavito. Entonces digo, fuiste gran inspiración para lo que eventualmente fui y hoy estoy aquí al lado tuyo cenando, ¿no? Entonces creo que, y nada más cerraría que hablando también de México, no sé por qué razón, últimamente hemos pensado que todo es catastrófico, ¿no? Y a mí me da mucho coraje que se pone Naciones Unidas y decir es que el mundo se está acabando y la realidad es que la vida es espectacular. Entonces ahorita como que hay o sea, creo que hay un efecto que empieza en Estados Unidos a decir, es que si no dices, un poco la parte de comunicación, ¿no? Es que si no dices que es crisis, si no dices, ¿no? Entonces como que todos seguimos el librito así de comunicación oral, ¿no? De tienes que decir que es crisis y luego la solución. Entonces ahorita se está utilizando mucho y pensamos que es que el gobierno y la realidad es que, o sea, el mundo es espectacular. México tiene un tesoro enorme. A mí me tocó estar en un foro, éramos 400 directores de fundaciones, ONGs, juntos por una semana. Y me llamaba la atención que muchos de ellos con un vacío enorme. Entonces decías, pero es el director de la fundación más grande en este sector. Y al final lo que me compartían es, no tengo, o sea, vivo solo, tengo años de no ver a mis hijos. Y entonces, como en la fundación encontré, pues cuando menos tener un sentido. Entonces la pasaba en África ayudando a mucha gente, pero, y México tiene ese valor que es la familia, que son los amigos, o sea, el que te juntes con los amigos, el que ayudes a los vecinos. Entonces, creo que a veces como mexicanos no valoramos la fe que tenemos, tener a la Virgen de Guadalupe. Entonces, creo que lo más importante, lo que nos hace feliz, lo tiene el país. Y no lo valoramos porque pensamos que si tuviéramos mejores calles, mejores centros comerciales, entonces... Y es sorprendente que tú platicas con países que lo tienen y añoran la familia, añoran la fe que tiene nuestro país. Entonces, yo creo que yo le diría a todos los jóvenes, es que México es espectacular y el gobierno va a cambiar y va a ser otro. Me decía nuestro director de sistemas es colombiano y me decía, no, es que como Colombia. Y le decía, es que nosotros soñamos con ser Europa. La verdad es que Latinoamérica va a seguir siendo Latinoamérica. Vamos a dar bandazos, hacen una cosa, luego se hace otra y luego no por una cosa. O sea, no va, cuando menos yo creo que mi generación
no va a haber un México diferente, aunque soñamos con que algún día nos vamos a convertir. Entonces más bien disfrutemos lo que tiene nuestro país y creo que tiene esta parte personal, familiar, y además que tenemos mucha posibilidad de la solidaridad. Y me encanta, Javier, y gracias por querer a nuestro país y gracias por hablar de todas esas virtudes que tienes toda la razón. Muchas veces no se ven o las queremos esconder con cosas que son menos importantes. Así que de verdad, gracias por ponerlo sobre la mesa. Gracias por tu conversación, gracias por tu narrativa. Gracias otra vez por ser Efecto Inspiración. No, felicidades también, que sean también muchos episodios más. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchas gracias y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.